¿Por qué Dios no puede matar a Satanás y a los ángeles caídos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, si Dios es todopoderoso, no ha destruido ya a Satanás y a los ángeles caídos? En un mundo donde el mal parece tener tanta fuerza, esta pregunta resuena en la mente de muchos. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta a esta cuestión revela uno de los misterios más profundos de la historia bíblica? Hoy vamos a desentrañar el propósito detrás de la existencia del mal, la batalla espiritual que se libra sobre nuestras almas, y el poder oculto detrás de la paciencia divina. Te invito a un viaje a través de las Escrituras, donde exploraremos la razón por la cual Dios no ha aniquilado a Satanás, aún. La lucha entre el bien y el mal es un tema recurrente en la historia de la humanidad, y en la Biblia, esta lucha se presenta como una batalla cósmica entre Dios y las fuerzas del mal lideradas por Satanás. Pero, ¿por qué Dios, con su omnipotencia, no destruye simplemente a Satanás y a los ángeles caídos? Esta pregunta ha intrigado a teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. Para abordar esta cuestión, debemos profundizar en la naturaleza de Dios, la esencia de la libertad, el propósito del mal y el desenlace final que se nos revela en la Biblia. La naturaleza de Dios y la creación. Un análisis profundo. Para entender por qué Dios no ha destruido a Satanás y a los ángeles caídos, es esencial explorar primero la naturaleza de Dios y la relación intrínseca que tiene con su creación. La Biblia nos proporciona una imagen compleja y multifacética de Dios, quien es presentado como un ser de infinito amor, justicia y sabiduría. Este análisis profundo de la naturaleza divina nos ayudará a comprender mejor las razones detrás de la existencia del mal y el propósito que cumple en el plan eterno de Dios. Dios como Creador Todopoderoso. Desde el primer versículo de la Biblia, Dios es presentado como el Creador de todo lo que existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este acto creativo no solo muestra su poder absoluto, sino también su autoridad sobre toda la creación. Todo lo que existe, visible e invisible, fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Este poder creador es una manifestación directa de su naturaleza, que es omnipotente, es decir, con poder ilimitado para llevar a cabo su voluntad. La creación de Dios es descrita como buena en su totalidad, culminando con la declaración de que era muy buena. Génesis 1:31. Esta bondad inherente de la creación refleja el carácter moral de Dios, quien es la fuente de toda bondad, justicia y verdad. Sin embargo, dentro de esta creación perfecta, Dios decidió introducir el libre albedrío, un regalo que sería central en el desarrollo de la historia humana y angélica. Dios y el libre albedrío. El libre albedrío es un concepto esencial para comprender la naturaleza de Dios y su relación con sus criaturas. Dios no creó autómatas, creó seres con la capacidad de tomar decisiones morales significativas. Esta libertad de elección es fundamental para la experiencia del amor genuino, que no puede ser forzado o programado. El amor, según la Biblia, es la esencia misma de Dios. Dios es amor. 1 Juan 4:8. Para que el amor exista, debe haber la libertad de elegir amar o no amar. Aquí es donde el libre albedrío juega un papel crucial. Dios permitió que tanto los ángeles como los seres humanos tomaran decisiones morales, incluso decisiones que fueran en contra de su voluntad perfecta. Es en este contexto donde entendemos la rebelión de Lucifer. Este ángel, dotado de libre albedrío y de una posición privilegiada, eligió el camino del orgullo y la rebelión en lugar de la obediencia y el amor. Isaías 14. 12-14, Ezequiel 28, 12-17. La existencia de esta posibilidad de rebelión era un riesgo inherente al libre albedrío, pero un riesgo que Dios consideró necesario para que el amor y la adoración genuina fueran posibles. La justicia y la paciencia de Dios. La justicia es otro atributo central de Dios. Él es descrito como el juez justo, quien no puede ignorar el mal o dejarlo sin castigo. Deuteronomio 32. 4, Salmos 89, 14. Sin embargo, la justicia divina no actúa de manera impulsiva o inmediata en todos los casos. La Biblia revela que Dios es también infinitamente paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9.
Esta paciencia es parte del carácter amoroso de Dios. Si bien podría haber destruido a Satanás y a los ángeles caídos en el mismo momento de su rebelión, Dios decidió permitir que la historia se desarrollara. Este desarrollo tiene un propósito didáctico y redentor: demostrar las terribles consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios, y al mismo tiempo, ofrecer a la humanidad la oportunidad de elegir el camino de la redención. La paciencia de Dios también se muestra en su trato con la humanidad después de la caída. A pesar de que el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, Génesis 3, Dios no los destruyó inmediatamente. En lugar de eso, estableció un plan de redención a través de la promesa de un Salvador, que culminó en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Génesis 3 y 15, Juan 3 y 16. El propósito divino y el mal. Para muchos, la existencia del mal es un desafío a la creencia en un Dios bueno y omnipotente. Sin embargo, dentro de la cosmovisión bíblica, el mal cumple un propósito en el plan divino. No es que Dios haya creado el mal, sino que permite su existencia dentro de un marco temporal para que el universo pueda entender completamente las consecuencias del pecado y la separación de Dios. El mal, en este sentido, se convierte en un agente que revela la santidad y la justicia de Dios. Al permitir que el mal se manifieste, Dios está mostrando al mundo lo que significa estar separado de su presencia y su voluntad. Esta manifestación del mal, aunque dolorosa, es temporal y tiene un final predeterminado en el juicio final. La soberanía de Dios sobre la historia. Finalmente, es importante recordar que Dios es soberano sobre toda la historia. Nada escapa a su control o a su conocimiento. Aunque Satanás y los ángeles caídos actúan en contra de los propósitos de Dios, no pueden operar fuera de los límites que Él permite. La historia humana y cósmica se mueve hacia un desenlace predicho y asegurado en las Escrituras: la victoria definitiva de Dios sobre el mal, Apocalipsis 8 y 10. Esta soberanía significa que, aunque el mal tiene su lugar en la historia actual, su tiempo está contado. Dios está trabajando para traer todas las cosas a su culminación en Cristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, Filipenses 2 y 10. La rebelión de Satanás y los ángeles caídos. Un análisis detallado. La rebelión de Satanás y los ángeles caídos es uno de los eventos más misteriosos y significativos en la narrativa bíblica. Este acontecimiento no solo marcó el inicio de la existencia del mal en el universo, sino que también dio origen a una batalla espiritual que continúa hasta el día de hoy. Para entender mejor por qué Dios no ha destruido a Satanás y a los ángeles caídos, es crucial profundizar en los detalles de esta rebelión, su origen, sus consecuencias y su impacto en el plan divino. El origen de Satanás, de Lucifer a adversario. Antes de su caída, Satanás era conocido como Lucifer, un nombre que significa portador de luz. La Biblia describe a Lucifer como un ser de gran belleza y esplendor. En Ezequiel 28, 12-15, aunque el pasaje se dirige al rey de Tiro, muchos teólogos interpretan que también hace referencia a la figura de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje sugiere que Lucifer no solo era un ángel hermoso, sino que tenía una posición especial entre los ángeles, posiblemente como un querubín protector cerca del trono de Dios. Su caída, sin embargo, comenzó cuando se halló en el maldad. Esta maldad, como se explica en Isaías 14, 12-15, se originó en su orgullo y deseo de ser igual a Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono,
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer, deslumbrado por su propio esplendor, no se contentó con su posición gloriosa. En lugar de servir a Dios, deseó usurpar su trono. Este acto de arrogancia y rebelión fue el primer pecado en el universo, y marcó el inicio de su transformación en Satanás, el adversario. La naturaleza de la rebelión, orgullo y desobediencia. El pecado de Lucifer fue fundamentalmente un pecado de orgullo. La Escritura indica que fue su deseo de exaltarse a sí mismo y ser igual a Dios lo que lo llevó a su caída. En la Biblia, el orgullo es repetidamente condenado como una de las formas más graves de pecado, ya que lleva a una actitud de independencia y rebeldía contra Dios. Este orgullo llevó a Lucifer a desafiar la soberanía de Dios, y a persuadir a otros ángeles para que se unieran a su causa. Según Apocalipsis 12, 3-4, un tercio de los ángeles del cielo fue arrastrado por la cola del gran dragón, una imagen que muchos interpretan como referencia a Satanás y los ángeles caídos. Y apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Este versículo sugiere que una tercera parte de los ángeles fue convencida por Lucifer para unirse a su rebelión. Estos ángeles, al igual que Lucifer, tenían libre albedrío y eligieron seguir el camino de la rebelión en lugar de la obediencia. La expulsión del cielo, consecuencias inmediatas de la rebelión. La rebelión de Lucifer y sus seguidores no quedó sin consecuencias. Dios, siendo santo y justo, no podía tolerar la presencia del mal en su reino celestial. Como resultado, Lucifer y los ángeles caídos fueron expulsados del cielo. Jesús mismo hace referencia a este evento en Lucas 10 y 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La expulsión del cielo fue el primer juicio de Dios contra Satanás y sus ángeles. Sin embargo, no fue su destrucción final. En lugar de ser aniquilados, fueron arrojados a la tierra, donde Satanás comenzó su obra de engaño y corrupción, empezando con Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3. Esta expulsión significó la separación definitiva de Lucifer de la gloria de Dios, y su transformación completa en Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. El rol de Satanás y los ángeles caídos en el mundo. Después de su caída, Satanás se convierte en el príncipe de este mundo, Juan 12 y 31, y los ángeles caídos, conocidos también como demonios, comenzaron a operar bajo su liderazgo para oponerse a los planes de Dios. Su objetivo principal es alejar a los seres humanos de Dios, engañarlos y llevarlos a la destrucción. La Biblia nos da múltiples ejemplos de la actividad de Satanás y sus demonios en el mundo. En el libro de Job, Satanás aparece en la corte celestial, desafiando la fidelidad de Job y buscando su ruina. Job 1-2. En el Nuevo Testamento, Satanás y los demonios son presentados como seres que pueden poseer personas, causando enfermedades y sufrimiento. Mateo 4 y 24, Lucas 8, 27-33. Estos seres espirituales caídos son una constante amenaza para la humanidad, pero no pueden actuar fuera de los límites permitidos por Dios. Este control divino sobre las acciones de Satanás y sus seguidores es un recordatorio de que, a pesar de su maldad, ellos no tienen un poder absoluto. La guerra espiritual, el conflicto continuo entre el bien y el mal. La rebelión de Satanás no solo fue un evento histórico, sino el comienzo de una guerra espiritual que ha continuado a lo largo de los siglos. Esta guerra se libra en el ámbito espiritual, pero tiene efectos directos en el mundo físico. Los seres humanos están en el centro de este conflicto, y nuestras decisiones y acciones tienen un papel significativo en el desarrollo de esta batalla. Pablo describe esta lucha en Efesios 6 y 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo destaca que el verdadero enemigo no son las personas, sino los poderes espirituales malignos que operan en el trasfondo de la realidad. Satanás y sus ángeles caídos buscan constantemente alejarnos de Dios,
pero Dios nos ha equipado con las armas espirituales necesarias para resistir y vencer. Efesios 6, 13-18. El futuro de Satanás y los ángeles caídos. El juicio final. A pesar de su actual libertad para actuar en el mundo, el destino de Satanás y sus ángeles caídos ya está sellado. La Biblia es clara en cuanto a que habrá un juicio final, en el cual todos los seres que se han rebelado contra Dios serán castigados. En Apocalipsis 8 y 10, se describe el destino final de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo revela que, aunque Satanás tiene poder temporal, su fin será la derrota total y el castigo eterno. Los ángeles caídos compartirán este destino, Mateo 25, 41, junto con todos aquellos que han rechazado a Dios. El propósito divino detrás de permitir la rebelión. Al permitir la rebelión de Satanás y sus ángeles, Dios no solo respeta el libre albedrío que él mismo otorgó, sino que también permite que el universo sea testigo de las consecuencias del pecado y la rebelión. Este proceso, aunque doloroso y lleno de sufrimiento, sirve para vindicar la justicia de Dios y demostrar la necesidad absoluta de su gobierno amoroso y justo. Además, la existencia de Satanás y los ángeles caídos ofrece a la humanidad la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, entre seguir a Dios o sucumbir a las mentiras del enemigo. Esta elección es central en el plan de redención, y cada ser humano es llamado a tomar una decisión consciente y personal. El propósito del mal y la paciencia divina. Una pregunta crucial es, ¿por qué Dios permite que el mal continúe existiendo? La Biblia nos da algunas pistas. En 2 Pedro 3, 9, leemos que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia divina revela un propósito más profundo: el deseo de Dios de que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Dios está permitiendo que la historia se desarrolle de manera que todos puedan ver claramente la diferencia entre seguir a Dios y seguir a Satanás. El mal tiene su tiempo limitado, y está cumpliendo un propósito en el plan eterno de Dios: mostrar la verdadera naturaleza del pecado y vindicar la justicia divina. La batalla espiritual y nuestra responsabilidad. Un análisis profundo. La noción de una batalla espiritual es un tema crucial en la teología cristiana, que subraya la existencia de una lucha continua entre las fuerzas del bien y el mal, no solo en el ámbito celestial, sino también en la vida cotidiana de los seres humanos. Este conflicto espiritual no es algo que pueda ser visto con los ojos físicos, pero su influencia y efectos son tangibles en nuestras vidas. Comprender esta batalla y nuestra responsabilidad en ella es fundamental para vivir una vida de fe y obediencia a Dios. La Biblia nos enseña que la batalla espiritual es una lucha constante contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12. Este versículo de la carta de Pablo a los Efesios revela que los verdaderos enemigos del cristiano no son las personas o las circunstancias terrenales, sino seres espirituales que operan en el trasfondo de la realidad. Estos principados y potestades son referencias a los ángeles caídos que se unieron a la rebelión de Satanás. Son fuerzas espirituales que, bajo el liderazgo de Satanás, buscan oponerse al plan de Dios y destruir la fe de los creyentes. Aunque no podemos ver estas fuerzas con nuestros ojos físicos, la Biblia nos enseña que su influencia es real y que su objetivo es alejarnos de Dios, incitarnos al pecado y desviar nuestra atención de la verdad. Las manifestaciones de la batalla espiritual en la vida diaria. La batalla espiritual se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas. Algunos de los modos más comunes incluyen: tentaciones. Satanás y sus demonios trabajan incansablemente para tentarnos al pecado. Estas tentaciones pueden ser sutiles, como pensamientos de orgullo, ira, lujuria o desesperación, o pueden ser más directas, como oportunidades para actuar de manera deshonesta o inmoral. Engaños y mentiras. Uno de los títulos de Satanás es el padre de la mentira, Juan 8 y 44. Él busca engañar a los creyentes y no creyentes por igual,
distorsionando la verdad de Dios y presentando el mal como algo deseable o aceptable. Conflictos y divisiones. Los conflictos entre personas, ya sean en el hogar, en la iglesia o en la sociedad, a menudo tienen una dimensión espiritual. Satanás trabaja para sembrar discordia y división, sabiendo que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Marcos 3 y 25. Opresión y ataques espirituales. En algunos casos, los ataques espirituales pueden ser más directos, como en situaciones de opresión demoníaca o posesión, donde las fuerzas malignas buscan controlar o influir negativamente en una persona. Estas manifestaciones son recordatorios de que la batalla espiritual es real y que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra responsabilidad en la batalla espiritual. La Biblia no solo nos informa sobre la realidad de la batalla espiritual, sino que también nos llama a tomar una posición activa en esta lucha. No somos espectadores pasivos. Somos soldados en una guerra espiritual que requiere preparación, vigilancia y acción. Vestir la armadura de Dios. Pablo, en Efesios 6, 13-17, nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y estar firmes contra las asechanzas del diablo. La armadura de Dios es una metáfora poderosa que representa las virtudes y herramientas espirituales que Dios nos ha provisto para defendernos y luchar eficazmente. El cinturón de la verdad. La verdad de Dios nos rodea y nos protege de las mentiras y el engaño. Conocer y vivir en la verdad es fundamental para resistir al enemigo. En la coraza de la justicia de Dios, imitada por nosotros en nuestra vida diaria, protege nuestro corazón contra la corrupción del pecado. El calzado del Evangelio de la paz. Estar preparados con el Evangelio nos permite avanzar con seguridad y llevar la paz de Dios a un mundo que lo necesita desesperadamente. El escudo de la fe. La fe en Dios actúa como un escudo que apaga los dardos de fuego del maligno, que pueden ser dudas, temores o acusaciones. El yelmo de la salvación. La certeza de nuestra salvación en Cristo protege nuestra mente de los ataques que buscan hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo. En la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva contra las mentiras y los ataques del enemigo. Conocer y aplicar las Escrituras es esencial en la lucha espiritual. Orar sin cesar. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos en la batalla espiritual. En Efesios 6 y 18, después de enumerar la armadura de Dios, Pablo nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración nos conecta con la voluntad de Dios, nos fortalece en tiempos de prueba y nos da discernimiento para reconocer las tácticas del enemigo. La oración no es solo una acción defensiva, también es ofensiva. A través de la oración, podemos interceder por otros, romper cadenas espirituales, y reclamar la victoria de Cristo sobre situaciones específicas en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Vigilar y mantenerse firme. Jesús mismo advirtió a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación. Mateo 26, 41. La vigilancia espiritual es esencial. Debemos estar atentos a las señales de ataque espiritual y mantenernos firmes en nuestra fe, resistiendo al diablo para que huya de nosotros. Santiago 4, 7. Parte de esta vigilancia incluye conocer nuestras debilidades y pedir la fortaleza de Dios para superarlas. También implica estar conscientes de las áreas donde Satanás puede estar trabajando para infiltrarse en nuestras vidas, como a través de pensamientos negativos, relaciones tóxicas o patrones de comportamiento pecaminosos. Resistir y rechazar al enemigo. Santiago 4, 7 nos da un consejo claro: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resistir al diablo significa no ceder ante sus tentaciones y no permitir que sus mentiras e influencias echen raíces en nuestras vidas. Esto requiere una resistencia activa y decidida, basada en la sumisión total a la autoridad y la voluntad de Dios. Resistir también significa confrontar el mal cuando lo vemos. Esto puede implicar rechazar prácticas que sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios, defender la verdad en situaciones difíciles, y ser testigos fieles del Evangelio, incluso en medio de la oposición. El poder de la comunidad en la batalla espiritual. Aunque la batalla espiritual tiene un aspecto profundamente personal, no estamos llamados a luchar solos.
La comunidad de fe, la Iglesia, es un recurso vital en esta lucha. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su Iglesia, Mateo 4 y 18, lo que indica que hay una fuerza y un poder en la unidad de los creyentes. El apoyo mutuo, la oración en conjunto, y el ánimo recíproco son fundamentales para permanecer firmes en la batalla espiritual. Los creyentes son llamados a cargar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6, 2, a exhortarse mutuamente, Hebreos 3 y 13, y a orar unos por otros, Santiago 5 y 16. En la comunidad de fe, encontramos fortaleza, sabiduría, y el respaldo espiritual necesario para enfrentar y vencer en la batalla diaria contra las fuerzas del mal. El Apocalipsis, la revelación del fin. El libro de Apocalipsis es la culminación de la revelación bíblica sobre el desenlace final. A través de visiones simbólicas, este libro describe la última fase de la batalla espiritual y la victoria definitiva de Dios. Aunque Apocalipsis está lleno de imágenes difíciles y a veces aterradoras, su mensaje central es uno de esperanza y victoria. En Apocalipsis 19, vemos a Cristo regresando como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, para juzgar a las naciones y derrotar a los enemigos de Dios. Esta imagen simboliza el juicio final y la derrota total de las fuerzas del mal. Satanás, quien ha sido un adversario desde el principio, es finalmente derrotado y lanzado al lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta, Apocalipsis 8 y 10. Esta escena marca el fin de la presencia del mal en el universo. El lago de fuego, descrito como el lugar del castigo eterno, es el destino final de todos aquellos que han rechazado a Dios y seguido el camino de la rebelión. El juicio final y la restauración de todas las cosas. Después de la derrota de Satanás y sus seguidores, Apocalipsis 20, 11-15 describe el juicio final, donde todos los muertos son resucitados y juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, mientras que los redimidos son invitados a entrar en la gloria eterna. Este juicio es la última fase de la purificación del universo, donde el pecado y el mal son erradicados para siempre. Es también un acto de justicia divina, donde cada persona es llamada a rendir cuentas por su vida. A continuación, Apocalipsis 21-22 describe la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo. Este nuevo mundo es un lugar de perfección, donde no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado, Apocalipsis 21:4. Este es el cumplimiento de todas las promesas de Dios y la realización del reino eterno. El reino eterno, la consumación de la victoria de Dios. El desenlace final de la historia bíblica no es solo la derrota del mal, sino la creación de un nuevo orden perfecto y eterno. En este reino, Dios mismo será la luz y el templo, y los redimidos vivirán en su presencia para siempre. Apocalipsis 21, 22-23. La paz, la justicia y el amor caracterizarán este nuevo mundo, donde todas las cosas serán restauradas a su estado original de perfección. El apóstol Pablo describe esta consumación en 1 Corintios 15, 24-28, donde Cristo entrega el reino a Dios Padre después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Este pasaje resalta que el propósito final de Dios es restaurar la armonía y la unidad en todo el universo, donde Dios será todo en todos. La victoria de Dios es, por lo tanto, una victoria de restauración y reconciliación, donde todo lo que ha sido corrompido por el pecado será renovado y perfeccionado. Nuestra participación en la victoria de Dios. Mientras esperamos la consumación final, los creyentes son llamados a participar activamente en la obra de Dios en el mundo. Esto implica vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, resistir al mal, y proclamar el Evangelio. La victoria de Dios nos da la seguridad de que nuestras luchas y esfuerzos no son en vano. En Romanos 8:37, Pablo nos asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Esta victoria no es solo futura, sino que también es una realidad presente que nos capacita para vivir vidas de fe, esperanza y amor en medio de un mundo caído. El llamado a la esperanza y la fidelidad. El conocimiento del desenlace final debería inspirar en los creyentes una esperanza inquebrantable y un compromiso firme con la fidelidad a Dios. Aunque vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento y la injusticia, sabemos que la victoria de Dios es segura y que el mal será erradicado. Este conocimiento también nos llama a ser testigos de la verdad y a vivir vidas que reflejen el amor y la justicia de Dios. Sabemos que al final, los que son de Cristo serán glorificados y reinarán con Él por toda la eternidad. 2 Timoteo 2:12. El desenlace final de la historia bíblica es la victoria definitiva de Dios sobre el mal, la restauración de toda la creación y el establecimiento de su reino eterno. Esta victoria ha sido asegurada por la muerte y resurrección de Jesucristo, y será consumada cuando Él regrese en gloria para juzgar al mundo y establecer un nuevo cielo y una nueva tierra. Mientras esperamos este desenlace final, los creyentes son llamados a participar activamente en la obra de Dios, resistir al mal, y vivir en esperanza y fidelidad. La victoria de Dios es una realidad que da sentido y propósito a nuestras vidas y nos asegura que, al final, el bien triunfará sobre el mal, y el reino de Dios será establecido para siempre.